Un saludo para todos mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el favor y la misericordia de Dios sean sobre su vida. Vamos a ver la predicación del día de hoy. El tema se llama Un viejo profeta y lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 11, y dice de la siguiente manera: Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Cuando pensamos en la palabra profeta, se nos viene a la mente los nombres de Daniel, de Samuel, de Elías, de Joel, de Amós, de Isaías, de Jeremías, y sabemos que los profetas son los representantes de Dios en la tierra, y Dios habla a través de ellos, sobre todo para salvar a la nación de la idolatría y la maldad. Pero hoy vamos a ver la vida de dos profetas que vienen en este pasaje bíblico, en Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 11. Y vamos a leer a partir del versículo 1, donde nos dice así: He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. En esta parte de la escritura, hermano, el reino de Israel estaba dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, y Jeroboam era el rey del norte. Pero Jeroboam fomentaba la idolatría y permitía que el pueblo adorara a ídolos y dioses falsos. Y no solo eso, sino que él también adoraba a esos ídolos, olvidándose de Jehová. Incluso hizo dos becerros de oro para que el pueblo no tuviera que ir a Jerusalén a adorar, y les dijo: Israel, he aquí tus dioses que te sacaron de Egipto. Y puso sacerdotes a esos ídolos que no eran de la casa de Leví. Y Jeroboam inclusive instituyó una fiesta para adorar a estos ídolos, y ofreció sacrificios a estos becerros que había hecho, quemando incienso. Esto lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 28 al 33. Por esta razón, Dios envió un profeta de Judá, un profeta de Dios, para exhortar a Jeroboam para que se arrepintiera de su maldad y volviera al camino de Dios. Pero Jeroboam se enojó y no se arrepintió. Y es más, quiso encarcelar al profeta que Dios le había enviado. Pero Dios guardó al profeta y lo defendió. En el versículo 4 nos dice así: Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido sobre él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondió el rey, dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: Aunque me dieres la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. ¿Quién era este profeta, hermano? No dice su nombre, solo nos dice que era un profeta enviado por Dios de Judá. Pero veamos algunas cosas que aprendemos de este profeta enviado por Dios. En primer lugar, y nos dice en el versículo 1, dice que era un hombre de Dios. Esto significa que este profeta estaba en comunicación constante con Dios y estaba dispuesto a obedecer lo que Dios le mandara. Siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios, listo para servir. Entonces era un hombre de Dios. Otra cosa que aprendemos de este profeta de Judá es que era un hombre valiente. En el versículo 2 nos dice que
Este profeta fue y dio el mensaje al rey Jeroboam. Y era un hombre valiente. El mensaje que Dios le había dado para Jeroboam era fuerte y sabía tal vez que Jeroboam trataría de matarlo. Pero aún así, este profeta, profeta de Judá, fue valiente y obedeció y entregó el mensaje que Dios le había dado contra los altares de Jeroboam, que había edificado para los ídolos. Ahora, número 3, era un hombre con el respaldo de Dios. Esto lo vemos en el versículo 4 y 5. Después de entregar el mensaje a Jeroboam, pues Jeroboam se molestó, se enojó y trató de apresarlo, pero Dios no lo permitió y peleó por él. Y el altar de los ídolos se rompió cumpliéndose la palabra dada por Dios. Dios respaldaba su palabra y al profeta. Entonces este era un hombre con el respaldo de Dios. Número 4 que aprendemos de este profeta de Judá es que era un hombre que obedecía. Y esto lo veremos en los versículos 7 y 9. Dios le dio instrucciones precisas las cuales debería seguir. Le dijo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Y así lo hizo, obedeció a Dios en todo. Imagínate que el rey Jeroboam le ofreciera riquezas con tal de que se quedara con él y que fuera a su casa, pero el profeta de Judá rechazó esta oferta. Él obedeció a Dios y cumplió con las instrucciones de Dios. Entonces aquí vemos a un profeta que está dispuesto a obedecer a Dios, está dispuesto a seguir las instrucciones dadas por Dios, un profeta de Judá. Y así fue, un profeta valiente, pero ¿sabes qué? Llegó el viejo profeta. Y este viejo profeta engañó al profeta de Judá, al profeta que Dios había enviado. Y aquí llegamos al versículo 11 de Primera de Reyes capítulo 13, nos dice, moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta, como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, traedle contigo a tu casa para que coman pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. He aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Fíjate, hermano, qué triste historia. El profeta de Judá, era un hombre que amaba a Dios y lo obedecía, y quería agradar a Dios en todas las cosas y servirle. Tenía un corazón dispuesto, digámoslo así, y era un hombre que buscaba a Dios todos los días, así como tú y como yo que queremos buscar a Dios todos los días, que estamos dispuestos a servirle. Era un hombre que luchaba contra la tentación día a día y se llenaba de Dios y buscaba su voluntad. Era un hombre respaldado por Dios y obedecía a Dios en todo. Pero aquí pasó algo. Su ministerio fue destruido. No fue por arrogancia o por avaricia o por robo. Fue engañado por el viejo profeta.
Pero, ¿quién era el viejo profeta? Este viejo profeta no sabemos su nombre. Sabemos que vivía en Betel. Betel significa casa de Dios. Pero aunque él habitaba en Betel, en casa de Dios, Dios no le hablaba a él, sino le habló al varón de Judá, al varón de Dios. Y posiblemente este viejo profeta, molesto por esto, fue a buscar al varón de Dios para engañarlo y hacerlo volver por haber, y le mintió. Le dijo una mentira diciéndole que un ángel le había dicho que se le había aparecido y que fuera a su casa a comer con él para que desobedeciera a Dios. Fíjate, este viejo profeta nos enseña algunas cosas y la primera es que el viejo profeta había sido un instrumento de Dios. Cuando decimos viejo profeta, significa que estaba inactivo e inútil en el ministerio del Señor. No significa, no estamos hablando de su edad solamente, estamos hablando, cuando decimos viejo, que estaba inactivo, estaba en una actitud pasiva, era inútil en el ministerio del Señor, o se había estancado y ya no servía a Dios. Por eso Dios tuvo que traer a un hombre de Judá, de otro lugar, que no era Betel, porque si él hubiera estado en comunicación con Dios, el mensaje hubiera sido para él. Este viejo profeta vivía en Betel, ¿verdad? Que te digo que significa casa de Dios, pero no estaba en comunión con Dios, solo vivía en ese lugar. Dios no usó al viejo profeta para censurar a Jeroboam o para avisarle a Jeroboam, para reprenderlo. Tuvo que usar a un varón que envió desde Judá. Judá, hermano, significa alabanza. Significa agradezco a Dios o reconozco a Dios. El profeta de Dios, de Judá, vivía en alabanza continua a Dios, agradeciendo y reconociendo a Dios. Y el viejo profeta, a pesar de vivir en Betel, en casa de Dios, no estaba en comunión con él. Por viejo profeta, hermano, debemos pensar en alguien que perdió su comunión. Por viejo profeta debemos pensar en alguien que fue y que ahora ya no es. Por viejo profeta debemos pensar en alguien que espiritualmente se estancó, se atascó. Esa es la enseñanza que nos podemos aprender. Este viejo profeta había sido un instrumento de Dios. Segundo, este viejo profeta vivía en Betel, pero no reaccionaba en contra del pecado que había en Betel. ¿A qué me refiero esto? Que el medio ambiente en el que vivía ya lo había, ya se había acostumbrado a vivir entre el pecado, entre la desobediencia a Dios. Para el profeta, para el viejo profeta, se le hacía normal ver que las personas no obedecieran a Dios. Se le hacía normal ver que había pecado en ese lugar y él no decía nada, hermano. Nosotros tenemos que vivir como el profeta de Dios, hermano, que si vemos pecado tenemos que decirlo y que hablarlo. No acostumbrarnos a vivir entre el pecado como este viejo profeta. Fíjate, este viejo profeta no le alarmaba el pecado de Jeroboam. En Primera de Reyes 12, 28 al 33 nos dice que cuál era el pecado de Jeroboam, que era la idolatría. No solamente era permitir que el pueblo adorara a otros dioses, sino que él mismo les hizo unos becerros para que los adoraran y fomentó la idolatría y dice que puso sacerdotes en los lugares altos para que esos sacerdotes sirvieran a esos becerros, a esos ídolos. Algo andaba mal en el viejo profeta, cuando no supo reconocer el falso culto a Dios del verdadero culto a Dios. Fíjate, hermano, a Dios no se le puede adorar en Betel y en Jerusalén. A Él se le da todo o nada. No puedes estar en el mundo y en la iglesia. No se pueden entrelazar la luz con las tinieblas. Jamás serán compatibles, hermano. Tenemos que vivir en comunión con Dios día con día. Ahora, fíjate, el viejo profeta no reaccionaba ante el pecado. Y eso es porque no conocía la mente de Dios. Cuando tú, hermano, no reaccionas ante el pecado, es porque estás olvidando lo que hay en la mente de Dios.
Cuando vemos gente que está pecando y no les hablamos de Dios, es porque no reaccionamos ante el pecado. Tenemos que reaccionar y hablarles del amor de Dios, que hay una esperanza para ellos, que pueden cambiar sus vidas. Tercera cosa que nos enseña este viejo profeta. Este viejo profeta engañó con un mensaje falso al varón de Dios. Dios le había prohibido al varón de Judá comer pan o beber agua o regresar por donde había llegado, ¿recuerdas? A Betel. El varón de Dios, que venía el varón de Judá, rechazó la invitación del rey Jeroboam. Le dijo que no. También rechazó la primera invitación del viejo profeta, porque el viejo profeta lo invitó una vez y hasta la segunda vez que le mintió fue cuando él aceptó la propuesta. Pero él había rechazado la invitación del viejo profeta. ¿Recuerdas que el viejo profeta reclamó tener un mensaje de Dios para el varón de Judá y por eso el varón aceptó? Fíjate, el que recibe un mensaje de Dios lo debe de guardar, atesorar y no cambiarlo por otro mensaje de cualquier otro viejo profeta. Aunque éste te diga, yo también soy profeta como tú, aunque sea tal vez un líder. ¿Te acuerdas? Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Tenemos que ser firmes en el mensaje que Dios nos ha dado en nuestra vida, en nuestro corazón. Aunque sea un mensaje angelical, ¿recuerdas Gálatas 1:8? Mas si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Tenemos que ser firmes, hermano, aunque ese mensaje te digan que es de parte de Dios. Dios ya te ha hablado a ti, Dios ya te ha confirmado su palabra a través de la Biblia, entonces tienes que estar firme. Este viejo profeta usaba, vamos a decir, sus credenciales vencidas o caducas, sin renovar, para afirmar lo que decía. Hace unos días me tocó renovar mi licencia de manejo. Yo andaba manejando mi carro, pero pues mi licencia estaba vencida. Y si me detenía la policía, pues yo lo que traía era una cita que me dieron en el gobierno, porque como estaba muy saturado el lugar donde sacas las licencias y las renuevas, pues con esa cita que traía yo me respaldaba y podía decir, mira, tengo cita para tal día de enero y en ese día me van a dar mi licencia. Entonces yo podía transitar sin problema porque traía ese respaldo. Imagínate que yo anduviera manejando y hubiera pasado algún accidente o algo y me hubieran pedido mi licencia caduca y yo no trajera ese respaldo, pues me hubieran multado o hubiera procedido tal vez a alguna infracción, ¿verdad? Así este viejo profeta, hermano, usaba sus credenciales vencidas o caducas sin renovar para afirmar lo que él decía. Es por eso que el profeta de Judá le creyó, porque usó credenciales caducas, credenciales vencidas. ¿Te ha pasado que en ocasiones hay gente que viene y quiere usar esas credenciales caducas o vencidas y te dice palabra de Dios, pero ellos no han renovado ni son respaldados por Dios, no han renovado su comunión con Dios? Tenemos que tener cuidado, hermano, porque a pesar de que seamos como tal vez como el profeta de Dios, el profeta de Judá, que obedece a Dios, van a venir un viejo profeta y te va a querer engañar. No solamente estoy hablando de personas, estoy hablando de tal vez de tentaciones que te quiere poner el diablo, de situaciones que son como el viejo profeta que te quieren engañar, que quieren hacerte caer. Cuarta cosa que aprendemos de este viejo profeta. Este viejo profeta fue el que después le profetizó juicio al varón de Dios. Sí, el viejo profeta contribuyó a la derrota del varón de Dios y luego le señaló su falta, hermano. Así es el diablo. Primero te va a engañar, te va a hacer caer y luego después se va a estar burlando de ti, señalando tu falta y tu desobediencia a Dios. Fíjate, el varón de Dios fue matado por un león y enterrado en el sepulcro del viejo profeta. Esto nos lo dice más adelante en Primera de Reyes 13:31. La única esperanza que este viejo profeta tenía era morir y ser enterrado en el mismo sepulcro del varón de Judá, porque él sabía que Dios ya no hablaba a través de él, porque él se había alejado de Dios, se había estancado, había dejado de ser un instrumento para Dios. Y a pesar de esto, hermano, déjame decirte que Jeroboam continuó en su pecado y el viejo profeta cayó
El viejo profeta nunca dijo nada. O sea, esto era para que reaccionara el viejo profeta y dijera, bueno, pues ya murió el profeta de Dios. Yo ahora voy a tomar su lugar, voy a echarle ganas, voy a hablar. Pero aún así el profeta cayó. Viejo profeta nunca habló más la palabra de Dios. ¿Qué es lo que podemos hacer, hermano? Debemos preguntarnos, ¿quién es en nuestra vida ese viejo profeta? ¿Quién es en nuestra vida ese viejo profeta? Te pregunto yo a ti. Y te voy a dar algunas respuestas. ¿Sí? Ese viejo profeta, hermano, en tu vida puede ser todo lo que nos desvía de la palabra de Dios y nos hace creer mentiras en contra de la palabra de Dios. Todo lo que nos desvía de la palabra de Dios y nos hace creer mentiras en contra de la palabra de Dios. Hay un gran peligro, hermano, para nuestra vida cuando tomamos las mentiras como verdades para nuestra vida. Hay un gran peligro cuando creemos mentiras y las tomamos como verdades para nuestra vida. Por ejemplo, cuando alguien te dice, no es necesario congregarte, con que ores en tu casa, con que lees la Biblia, está bien. Y decimos, sí es cierto, con que vea enlace, con que lea la Biblia, pero hermano, no lo haces, realmente no ves la Biblia. No lees la Biblia, no ves enlace, cambias, te pones a ver otras cosas y no buscas a Dios y dejas de congregarte. Esa es una mentira. No diezmes, te dice. Esos son inventos de los pastores. Dios no te bendice. No importa que... Mira, hay gente que no diezma y como quiera tiene muchas cosas. Sí, hermano. Esa es otra mentira. Tal vez tú digas, es cierto, pero la verdad, hermano, es que la bendición de Dios está sobre tu vida cuando tú das tus diezmos. Y no solamente son bendiciones económicas, sino son bendiciones espirituales, bendiciones que guardan tu alma, que guardan tu vida, que traen sanidad a tu cuerpo, que te guarda tu familia, que la bendición de Dios está sobre ellos. Es más que cosas económicas, más allá de eso. Es la ventana de los cielos abierta sobre tu vida, hermano. Otra cosa, hermano, otra mentira que te dicen, el pecado es normal. Este es otro profeta viejo. Este es otro viejo profeta. El pecado es normal. Es la moda, aún aunque esté en contra de Dios. Esa es otra mentira, hermano. Por ejemplo, las leyes del aborto, que tú tienes derecho a decidir en tu cuerpo y matar a alguien que aún no nace. Eso es otra mentira, hermano. A esos viejos profetas me estoy refiriendo, que nos atacan. Hay personas inclusive que nos hablan en nombre de Dios, mensajes que salen de su propio corazón, personas que deforman el mensaje de Dios a su propia conveniencia. Cristianos cómodos que no les gusta hacer nada para Dios y no quieren que otros lo hagan. Segunda cosa, hermano, que puede ser el viejo profeta, es aquello o aquel que nos hace volver atrás del camino de Dios. Son aquellos cristianos que han perdido su primer amor y se han alejado de Dios y no lo buscan. Se han vuelto cristianos tibios. Se llaman cristianos, pero viven como inconversos. Es decir, viven en Betel, pero como inconversos, ajenos a las cosas de Dios. Pero sabes que, hermano, hay una cosa. ¿Sabes que a nadie le gusta estar solo? Inclusive a los fríos. Siempre, aún los cristianos fríos, quieren enfriar a otros. Siempre queremos que otros ya no sirvan, que otros ya no se congreguen, que otros ya no diezmen, que otros ya no busquen a Dios, que otros ya no sigan en su ministerio. Así que ten mucho cuidado con ese viejo profeta. Otra cosa más que podemos aprender del viejo profeta es lo que nos hace desobedecer la voluntad de Dios. Algo similar a un viejo profeta es lo que nos hace desobedecer la voluntad de Dios. Son esos cristianos que cuando ya no estamos seguros de la voluntad de Dios para nuestras vidas, nos hacen dudar con comentarios pues que siembran duda en nuestro corazón, que siembran incertidumbre, que te dicen, ¿de verdad eres cristiano? ¿A poco tú eres cristiano? Pues mira, de repente ese carácter que tienes, dudo que seas cristiano. Pero tenemos luchas, hermano, día con día. Y Dios nos va cambiando. Y eso no lo entienden. Ellos creen que porque ya vamos a la iglesia, ya somos transformados inmediatamente. Es verdad que tenemos que dar buen testimonio a los demás, vivir una vida santa, pero hay cosas que aún no han sido cambiadas. Y ahí es donde quieren meterte duda.
te hacen dudar de obedecer la voluntad de Dios. Y muchas veces lo logran que no hagamos la voluntad de Dios, sino la voluntad de ellos, lo que ellos dicen. Pero si tú, hermano, como cristiano, estás seguro en tu corazón de que algo es la voluntad de Dios para tu vida, tú pide a Dios que te confirme a través del pastor, a través de su palabra, a través de oración, para que estés seguro, hermano, y no vengan estos viejos profetas, estas situaciones y te hagan desobedecer la voluntad de Dios. Cuando hemos recibido una orden directa de Dios, acabada de salir de los labios de Cristo, debemos de actuar en eso, hermano, y no movernos a otro lado por una sugerencia diferente, hecha hacia nosotros a través de los labios de los que profesan ser cristianos, pero no lo son. Dios jamás se contradice, hermano, a sí mismo en sus tratos con sus siervos. Seamos fieles a sus mandamientos, rechazando el ser desviados del camino de la obediencia, aún por un ángel del cielo. Vamos a hacer una oración, hermano, ahí donde te encuentras, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos has enseñado de este pasaje bíblico, de este profeta de Judá, varón de Dios, y de este viejo profeta. Señor, en ocasiones en nuestra vida pasamos por situaciones que nos sentimos como este varón de Dios, que tenemos que esforzarnos, que tenemos que buscarte, que tenemos que ser valientes y queremos sentir tu respaldo, y lo hemos visto en nuestras vidas, y te obedecemos, Señor, y te amamos y te servimos. Pero hay veces que viene el viejo profeta y nos quiere engañar, que el viejo profeta son situaciones o son personas o es el diablo mismo que viene a engañarnos para alejarnos de ti, Señor. Hoy te pedimos que tú nos ayudes, nos guardes, que seas fortaleciendo nuestra vida y que no permitas más que este viejo profeta venga y nos quiera hacer, Señor, sacar de ser instrumentos tuyos, Señor, que nos quiera mover, Señor, del mensaje que has traído para nuestras vidas, de la misión que has traído para nuestras vidas. Ayúdanos a no estancarnos, ayúdanos a vivir siempre, Señor, en comunión contigo. Ayúdanos a seguir siendo ahora y conectados contigo siempre, y espiritualmente seguir motivados y firmes en ti cada día. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Señor, guarda a todos mis hermanos de todo engaño de este viejo profeta, que todo engaño de un mensaje falso o de alguna instrucción falsa, la podamos rechazar porque la podamos tener la confirmación a través de tu palabra y a través de la oración. En el nombre precioso de Cristo Jesús, guarda a todos mis hermanos y ayúdanos a ser fieles a ti, no dejando que ningún viejo profeta venga a robar la bendición de nuestra vida y el poder de Dios que nos ha sido dado. Ayúdanos a mantenernos firmes en lo que tú has dicho en tu palabra y poder, Señor, obedecerte a ti hasta que tú vengas. En el nombre precioso de Cristo Jesús, gracias te damos. El Señor te bendiga, hermanos. Saludos, bendiciones para tu vida.